Ya. Ahora sí, oficialmente, un poquito más tarde de lo normal, pero bienvenidos a la ejercitación número 2 de geometría. Hoy lo que vamos a ejercitar principalmente, si no me equivoco, son polígonos, circunferencia y arco y perímetro. Si no me equivoco, esos son los tres ejes principales de esta ejercitación. Así que vamos a darle. Esta es la pregunta número 1. Dejen ver si todo funciona correcto. Está pausado. No, se salió la pregunta, rayos. Y la otra vez me funcionó, ya. No sé, ya. Déjenme ver qué puedo hacer. No, no puedo. ¿O sí pude? Ya, ahí se quedó la pregunta quieta. Ahora sí vamos a empezar. Voy a empezar el Kahoot. Así que cualquiera que no se haya puesto, ya. Ustedes ya están viendo la pregunta número 1 en el PPT, ¿cierto? Así que ahora va la pregunta 1. Tienen 2 minutos, el tiempito está ahí corriendo. Cada pregunta tiene 2 minutos. Y, ay, no sé, ve mentira. Esas son las alternativas. No sé por qué no se ve. Ay, qué desastroso esto. No sé cómo hacerlo. Una pregunta, pero ¿cómo sé cuál es Sí, cuál? eso, estoy pensando. Es que les voy a compartir mi pantalla mejor. Ahí sí ven las alternativas, ¿cierto? Esas son. Y dejen ver cómo puedo poner el PPT. Estoy pensando. Ya, pero la cosa es que lo tienen ustedes abierto aquí en el Drive. Ya ustedes pueden meterse al Drive y ahí está. Esta pregunta, si quieren, no cuenta. No sé, pensé que esto iba a ser más sencillo, pero bueno, podría haber hecho las preguntas, no sé. Ahí sí ven las alternativas o no. El triangulito rojo es la A o la B, el azul es la C, el punto azul es la D, perdón, el punto naranja es la D y la verde es la E. ¿Ya? ¿Quieren que vuelva a poner el PPT? PPT. Ya. Ya. No sé cómo está saliendo esto, creo que está saliendo súper mal. No, en verdad esto no sé cómo funciona. Tendría que haber probado más antes. Pero bueno, la respuesta correcta era, como se ve aquí, es la D. ¿Cierto? Algunos marcaron la A o la B, pero esto es una prueba, ¿ya? Vamos a hacerlo. Sí, sí, se cacha. Ya. Volvamos aquí. Ya. Bueno, me dije, la respuesta correcta era la D. Y vamos a ver cómo se hace. Pues esta era la pregunta de prueba, así que tranquilos quienes no alcanzan a hacerla. Ya. Nos dicen que en la figura adjunta, ¿cierto? Es un cuadrilátero. Es lo único que sabemos, porque tiene 4 lados. No podemos asumir nada con esa forma. ¿Ya? Entonces, nos dicen, en la figura adjunta se puede determinar la medida del ángulo alfa si se sabe qué. Ya. Vamos con la afirmación número 1. Voy a hacerla en rojo. Nos dicen beta más gamma más delta es 300. O sea que la suma de este ángulo con este y con este suman 300. ¿Y qué nosotros sabíamos de los... ay,
se me fue el nombre. Bueno, de los cuadriláteros, ahí, que los ángulos interiores suman 360 grados. ¿Ya? Entonces, si estos tres ángulos suman 300, alfa sí o sí tiene que valer 60 grados para cumplir esta regla. ¿Ya? Así que la 1 por sí sola sirve. Por lo tanto, si descartamos la B, descartamos la C y descartamos la E. Así que nos queda probar si con la 2 por sí sola también sirve sola. Bueno, la 2 sirve por sí sola. Ahí sí. Vamos con esa. Voy a hacerla con, no sé si se ve la amarilla. Ya. La número 2 nos dice que la figura que vemos ahí es un rombo y que beta es 120. Ya. ¿Qué sabíamos nosotros de los rombos? Una propiedad, ¿cierto? Una característica de los rombos es que los ángulos que están al ángulo como el de al lado son suplementarios. Por lo tanto, como alfa está al lado de beta, significa que alfa más beta es igual a 180 grados. Y como sabemos el valor de beta, sería alfa más 120 igual a 180 grados. Y eso nos da que alfa es igual a 60 grados. Por lo tanto, como nos sirvió tanto la información 1 y la información 2 por separado, es la letra D. ¿Dudas, preguntas, consultas, chiquillos? ¿Dudas? No, ya, excelente. Super. Entonces, van a tener que, espérenme. Ya, entonces ahora sí, vamos a la pregunta número 2. Tenemos, en esta figura adjunta, ABCD es un cuadrado y el triángulo ABE, o sea, ABE, es equilátero. Entonces, ¿cuánto es x menos y? Y x menos y son estos angulitos de acá y de acá. Ahora tenemos ABCD, ¿ya? Solo esas 4 letras, para que no se confundan. Bueno, voy a seguir con el Kahoot, pero ahora ustedes ya saben, voy a mostrarles las alternativas. Simplemente ya, miren. Y voy a volver al Power. La roja es la A, el azul es la B, la amarilla es la C y la verde es la D. A, B, C, D. ¿Ya? Entonces ahora vuelvo al Power para que hagan su pregunta. Tienen los 2 minutitos que da el Kahoot. Denle nomás. Ahí el Kahoot se va a cerrar cuando termine el tiempo. Si tienen alguna pregunta de esto mismo, del enunciado, de la figurita, pueden hacer. Recuerden las propiedades del cuadrado, las propiedades del triángulo equilátero, y por ahí sale la cosa. Les recuerdo que también el Power, el PBT, está en el Drive, por si lo quieren ver a mayor detalle. ¿Ya? Chuta, otra vez. Bueno. Bueno, voy a ver cómo van acá. Bueno, quedan 15 segundos, chiquillos. Así que voten o pongan una al azar, la que quieran.
Vamos a ver qué pasa con esta pregunta. Y era la B, chiquillos. Estuvo ¿cuál variar la respuesta? Entonces, vamos a ver por qué era la B. Bueno, acá. ¿Dónde está la 1? Esta es la 2. Ahí está. Es la letra B. ¿Por qué es la letra B? Que sería 135. ¿Qué era lo que teníamos que hacer en primer lugar? Obtener cuánto vale X y cuánto vale Y, ¿cierto? Entonces, ¿qué información sabemos nosotros? Que ABCD es un cuadrado. Por lo tanto, los lados del cuadrado son iguales. O sea, este lado es igual a S, es igual a S y es igual a S. ¿Qué más sabemos? Que los lados de un triángulo equilátero también son iguales. Así que este es igual a este y este es igual a este. Y entonces aparecieron muchos lados iguales. Y además, ¿qué sabemos de el cuadrado y el triángulo equilátero? Que sus ángulos están definidos y son iguales. Para el cuadrado son ángulos de 90 en todas sus esquinas. Y para el triángulo equilátero valen 60. Vamos a anotarlos todos. Entonces, esos son los datos que nosotros sabemos porque los sabemos, ¿cierto? Son matemáticas. Y ahora empiezan las deducciones. Ya, nos falta X y nos falta Y. Pero, ¿cómo llegamos a eso si tenemos otros ángulos? Bueno, pensemos. Aquí 60 le falta un cachito ahí, ¿cierto? Para hacer los 90 grados. ¿Cuánto vale ese cachito? 30 grados. Ya. Y bueno, y por consecuente, el de acá también va a medir 30 grados. No se borra. Ahí sí, 30 grados. Luego, ¿qué podemos notar? Que ahí tenemos un triángulo isósceles. Este triángulo que yo voy a marcar en verde, y bueno, y el de al lado también, es un triángulo isósceles porque tiene dos lados iguales. ¿Y qué sabemos de los triángulos isósceles? Que sus ángulos basales son iguales. Por lo tanto, el ángulo que esté aquí con el ángulo que esté acá tienen que ser iguales. ¿Y cuánto van a valer? Lo que sume 180 al interior, ¿cierto? Que en este caso va a ser, si no me equivoco, es 75 y 75. ¿Sí? Porque eso suma 150 más 30, los 180. Y el otro triángulo del otro lado es exactamente lo mismo. Por lo tanto, aquí también tenemos otro 75 y otro 75. Entonces, si ustedes ven, aquí estamos listos. ¿Por qué? Vamos por I primero. I está compuesto aquí, pero I está contenido en un ángulo recto. O sea, en un ángulo, sí, en un ángulo recto, muy bien dicho, de 90 grados. Y el otro cacho de acá mide 75. Por lo tanto, ¿cuánto le tengo que sumar 75 para llegar a 90? Son 15. Así que eso es lo que vale I. Ahora X. X está en esa posición rara, ¿cierto? Pero si se dan cuenta, lo que formamos ahí es un ángulo completo, que sería el de X más ese 75 más el 60 más el otro 75. Y eso forma un ángulo completo de 360 grados. Así que tendríamos X más 2 veces 75 más 60 y eso tiene que dar 360 grados. ¿Y qué sacamos de aquí? Haciendo cálculos, que esto vale 150 grados. Ahí ustedes lo pueden comprobar. Y bueno, y el Y es 15 grados. Y tenemos X e Y. Súper. Y nos falta hacer el último paso, sacar lo que nos piden, X menos Y, que sería 150 menos 15 y eso da 135. Respuesta B. ¿Dudas, preguntas, consultas, chiquillos? ¿Quedó alguna duda de este? Chiquillos, aparezcan. Ya.
Gracias. ¿De dónde salió el 15? De aquí. 75 más 15 suman ese ángulo de 90. Ya, súper. Pregunta para ustedes. ¿Seguimos con el Kahoot o con las votaciones de Zoom normales? Porque veo que no está resultando el Kahoot. Voy a ver cómo arreglo eso. Para otra vez, no volverá a pasar. El 150 que me preguntaron, voy a volver un poquito. Ahí sí. Salió de este ángulo completo que está marcado aquí en rojo. De ahí salió. Y ahí falta un ángulo de 150 para hacer los 360 grados. Ok, entonces le vamos a dar por Zoom a la pregunta número 3. Iniciada la votación, chiquillos, abierta para todos. Así que si quieren, sálganse el Kahoot. Lo voy a cerrar. Nos dicen, pasamos a circunferencias. Si en la circunferencia de centro O de la figura adjunta, BC es igual a BO, con AC y B de diámetros. Entonces nos preguntan la medida del ángulo ACD. ¿Dónde estaría ubicado el ángulo ACD? Está ubicado aquí. Sería cuando nosotros nos falta una línea, sería así, y ponemos eso ahí. Este, voy a marcarlo con una X, es el ángulo que estamos buscando. Sí, también estaba pensando en eso, para la otra. Voy a probar nuevos métodos para hacer estas cosas. Ya, chiquillos, ya está dicho y les queda un minuto para contestar. ¿Ya? Denle con la votación nomás. Chiquillos, les quedan 20 segunditos. Me han votado súper poquitos. Así que denle nomás, recuerden con confianza. Yo no veo quiénes responden. Estamos votando en Zoom por si acaso. Así que denle. Voy a cerrar en 5, 4, 3, 2, 1 y ya. Bueno, les voy a mostrar los resultados que ganó la letra A. Entonces vamos a ver si es la correcta. Es la letra D, chiquillos. Felicidades a quienes votaron por la letra D, que era la otra que estaba ganando. Vamos a ver qué pasó aquí. Ya. Nosotros tenemos circunferencia, ¿cierto? La circunferencia tiene muchas propiedades que nosotros vimos en algunas clases pasadas, ¿cierto? Entonces, vamos a ver qué nos dice el enunciado primero. Nos dicen BC es igual a BO. Identificamos eso. BC es igual a BO. ¿Ya? Súper bien. Pero ¿qué pasa? O es el centro de la circunferencia, por lo que BO es un radio. Y recuerden que en una circunferencia todos los radios miden lo mismo. Así que todas las líneas que vayan desde un punto de la circunferencia hasta su centro son radios y miden lo mismo. Así que de aquí sacamos esto. Este también es igual porque es radio, este también es igual porque es radio, y este también es igual porque es radio. Tenemos puros radios. Y si se fijan, ¿qué formamos? Un triángulo equilátero. Y de ese triángulo equilátero nosotros sabemos qué ángulos están ahí metidos, que son los de 60 grados. Por lo tanto, aquí hay un 60, acá también, acá también. Luego, nosotros sabemos también que el ángulo suplementario de 60 es 120. ¿Y dónde iría ese 120? Aquí.
Bueno, espero que se note, pero es un 120 el amarillo, porque es el suplemento del 60 y forman un ángulo extendido. Y lo último que había que darse cuenta es que en ese triangulito que nos quedó abajo, lo voy a marcar con rojo, este triangulito que es donde está nuestro ángulo misterioso, tenemos dos lados iguales, este y este. Por lo tanto, es un triángulo equilátero, perdón, un triángulo isósceles. ¿Y qué pasa con los triángulos isósceles? Que los ángulos basales son iguales. Por tanto, tenemos en la base 2x. Y así sabemos que la suma de todos esos ángulos da 180 grados. Y tendríamos 120 más 2x. Y así restamos 120, nos da 60, 60 dividido en 2, nos da que x es igual a 30 grados, que era la respuesta de la D. ¿Dudas, preguntas, consultas, chiquillos, con este ejercicio? No, súper. Excelente. ¿Dice ACD? Sí, dice ACD. No sé cuál es tu consulta. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta de este ejercicio? ¿Todo claro? No sé si me puedes aclarar lo que dijiste. No sé si es una duda. Pero acá está el A. Si tú sigues la línea, también es DCA. Es exactamente el mismo ángulo. No sé si quedó claro eso. Este ángulo se llama así, con el punto que llega hasta el otro lado. Porque esto quedaría como en medio de la nada. Tiene que ser desde un punto de la circunferencia hasta otro punto. Ya. Entonces vamos a ir a la siguiente pregunta, chiquillos. Pregunta número 4. Votaciones listas. No. Relanzar votación. Ahí sí. Ya. ¿Qué tenemos en esta pregunta? De nuevo, la circunferencia. Nos dicen en esta figura adjunta PR, que sería eso, y SU, esta línea de acá, son diámetros de la circunferencia que se intersectan en O, ¿cierto? El punto central. Bueno, el punto Q pertenece a la circunferencia y los segmentos QS, que sería esto de acá, y PR se intersectan en ese punto T. En esto, estas intersecciones solo dicen dónde de puntos se juntan. No nos están diciendo por si acaso que ahí hay un ángulo recto, que hay algún tipo de ángulo. Es solo en ese punto se intersectan, en ese punto se tocan, por si acaso. Y ahora nos dan valores. Si QTR es igual a 114 y QOU es 84, nos preguntan la medida de alfa. ¿Ya? Entonces, mientras sigue el tiempo, que les quedan 40 segundos para los que quieran votar, porque creo que nadie ha votado, voy a aclarar cuáles son los ángulos que nos están pidiendo. En primer lugar, nos dicen QTR. QTR es este ángulo que mide 114. Y luego QOU, que aquí nos va a faltar una recta, ¿ya? Por si alguien está perdido con eso, que va una recta de Q a O. Y ese es el ángulo que mide 84, según el enunciado. Y nos piden el ángulo alfa. Y ahí varias personas votaron por la... Ya, bien. Así que denle con confianza, chiquillos. Ya acabó el tiempo en verdad, pero si alguien más quiere votar, voy a dar unos segunditos más.
Denle nomás. Ya. Ya, ahí están votando más, así que denle con confianza nomás. Voy a cerrar a las 3, 2, 1. Ya. Bueno, votaron poquitos, pero los que votaron por la letra C. La mayoría, y otros votaron por la letra D, fueron las únicas. Vamos a ver. Es la letra A. ¿Por qué será la letra A? Eso es lo que vamos a descubrir. Sí, estaba viendo mi torpedo. Bueno, voy a ocultar la votación. Vamos a ver qué está pasando. Primero que todo, identificar las cosas que son iguales, ¿ya? Como por ejemplo los radios. Todas las líneas que van desde un punto de la circunferencia hasta el centro son radios. Por lo tanto, esto es un radio, esto es un radio, esto es un radio. ¿Por qué marco esas? Por una cosa que vamos a ver. Además, ¿qué sabemos de las circunferencias? Nosotros vimos algo llamado el ángulo del centro, ¿cierto? Entonces, el ángulo del centro es cuando a un asociado arco le tenemos un ángulo justo en el punto O, en este caso. Por ejemplo, el ángulo 84 está asociado al arquito que marqué ahí. ¿Y qué más sabíamos del ángulo del centro? Que tiene otro ángulo asociado. Y este ángulo va a ser cuando los mismos puntos, o sea, del U y del Q, sale otro ángulo que termina en el final de la circunferencia, o sea, el ángulo de acá. ¿Y cuánto medía ese ángulo? La mitad del ángulo del centro. Por lo tanto, este va a valer 42, porque es la mitad de 84. ¿Todo claro hasta ahí? No hemos hecho nada mágico. Ya, súper. Entonces, luego hay que ver la figura de adentro. Ya usamos la circunferencia. Lo que yo marqué, que son lados iguales, si se fijan, formamos un triángulo isósceles, otra vez, donde sus ángulos basales serían ese y este, el 42 y el del otro lado, porque esos son los que están junto a los lados iguales y a la base. Este de acá también mediría 42. Por lo tanto, nos falta un ángulo aquí. Y ese ángulo va a medir lo que nos falta para llegar a 180. O sea, sería ese ángulo, llamémoslo X, misterioso, más 2 por 42. Entonces, ese ángulo misterioso mide, si no me equivoco, 72. Déjenme revisar bien. No. No mide 72. Espérenme un segundito, que ese lo saqué de otra forma en el otro momento, pero igual nos sirve. Ya. Ese ángulo mide 96. Ahí sí. Ya. Pero ¿qué pasa? Este ángulo, nosotros lo podíamos haber sacado porque es el complemento de 84, en verdad. Súper lógico. Pero ¿esto nos va a servir para algo? En verdad, no. Cometí un error de irme con todos los datos en vez de ver qué es lo que estoy buscando. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a retroceder un poquito y olvidarnos de ese ángulo. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer? Identificar qué es lo que quiero. Yo quiero sacar alfa. No lo estoy marcando. Alfa. Alfa, ¿a qué arco está asociado? A este de acá. ¿Y a qué ángulo del centro está asociado? Justamente a este de aquí, sin la colita de abajo. Por lo tanto, no es el 96, es menos que eso. ¿Y cómo saco yo ese?
Bueno, el único dato que me faltaba es este ángulo de acá. Pero ese ángulo de acá es el suplemento del 114. Y ese vale 66. Si ustedes suman 66 más 114, les da el 180. Sería 66. ¿Y qué pasa? En este triángulo que estoy marcando en amarillo, nos falta solo un ángulo, que es el ángulo rojo que yo estoy buscando. Entonces, tendríamos que 180, este sí el cálculo correcto, sería igual al 42 más el 66 más ese ángulo misterioso. Vamos a ponerle un signo. Y eso sí me da, perdón, 72. Si ustedes suman 42 más 66 más 72, les va a dar 180. Por lo tanto, este ángulo mide 72. ¿Y qué dijimos al principio de los ángulos del centro y del ángulo inscrito, que así se llamaba? Es que el alfa es igual al ángulo del centro, en este caso 72, dividido en 2. ¿Y cuánto es eso? 36, que es la letra A. Ah, ¿tú dices este 42 azul? Salió de que esto, todo este, desde el QoS, por decir algo, QoS, es un triángulo isósceles. Por lo tanto, el ángulo de aquí es igual al ángulo de acá, por ser isósceles. ¿Sí? Ahora esto. Ya. ¿Más dudas, preguntas, consultas, chiquillos? ¿Se entendió para quienes habían respondido otra cosa? Ya, súper. Todo bien, excelente. Entonces vamos a ir a la pregunta número 5. ¿Sí? Vamos a la 5. 5. Seguimos con la última de circunferencia. Esta es la última, estoy segura. Ya. ¿Qué nos dicen? Estas de suficiencia de datos. Recuerden, en esta no asuman cosas que no les dicen. Bueno, la pregunta dice, en la circunferencia de centro O, AC es diámetro. Se puede conocer la medida del ángulo alfa, que está ahí marcadito, si se sabe qué. Y tenemos nuestras afirmaciones, que el ángulo BOC, de aquí, vale 2 alfa, y que el ángulo ABO, de acá, vale alfa. Dile, chiquillos, esta pregunta no es tan complicada. En verdad, si notan, si ven qué información tienen y qué información les da las respuestas, van a poder sacarlo bien. Recuerden que queremos saber valor, ¿ya? Cuidado, queremos saber el valor del ángulo alfa, la medida del ángulo alfa. ¿Ya? Ups. No pasó nada, chiquillos, no pasó nada. Ustedes no vieron nada. Una persona lo vio. Ya, denle con la votación, les quedan 20 segundos, chiquillos, nomás. Recuerden, vean la información que tienen y pueden sacar. Ya. Les quedan 5 segundos, chiquillos, para que quieran votar. 5, 4, 3, 2, 1. Les voy a compartir que ganó la letra C. Pero pusieron ambas juntas.
Vamos a ver. Es la letra E, chiquillos. Es la letra E. Bien, yo les voy a mostrar algo. Olvidémonos de las informaciones. Olvidémonos de esto. Yo solo voy a mirar la figura. ¿Ya? Miro la figura. Ya tenemos un diámetro, un ángulo en un triangulito. Ya. Primera cosa, ¿a qué arco está suscrito? Subtendido, no me acuerdo la palabra. ¿Pero a qué ángulo está asociado el alfa? A este, ¿cierto? Y dijimos, bueno, lo vimos en la ejercicio anterior, que el ángulo del centro asociado al mismo arco, que otro ángulo inscrito, es el doble. Por lo tanto, por lógica, este sí o sí va a valer 2 alfa. ¿Ya? Y con esta información, yo ya sé que por ángulo exterior o ángulo externo, yo sé que el ángulo que está aquí más el alfa tienen que sumar este ángulo. Por lo tanto, la única respuesta posible era que ese también fuera alfa. ¿Ya? Y además podíamos saber que ese era alfa porque este es un radio y este también es un radio. Formamos un triángulo isósceles. Por lo tanto, sí o sí eran alfa. Yo sin ver la información pude sacar que esos ángulos corresponden a la información que está ahí. O sea, esa información es correcta. Ya la sabíamos, la podemos sacar sin ver eso. Pero ahora los que respondieron alguna otra alternativa que no sea la E, ¿qué hicieron? ¿Cuánto vale alfa? ¿Alguien sacó el número? ¿Qué era lo que nos pedían? La medida de alfa. Sin miedo, chiquillos. De aquí, ¿se puede sacar un número? Porque no pueden asumir que aquí hay un ángulo de 90. Eso está malo, ¿ya? Porque no nos dicen esa información. Por lo tanto, no se puede asumir. ¿Ya? Por si alguien lo vio muy recto, muy perpendicular y pensó y puso un ángulo recto, eso está mal. ¿Ya? Por eso, no, de aquí, con esa información que es la misma que yo podía haber sacado por mí misma, porque es la información que nos da la misma figura, no se puede sacar el valor. Por eso, chiquillos, no hay que asumir. Asumir es malo en estos ejercicios, porque ustedes pueden asumir cosas que los lleven a respuestas. En la mayoría de los ejercicios hay que ver lo que tienes y hacerlo así nomás. Sin decir, ah, pero esto parece esto. No. Así que la respuesta era la E. Se requiere una información adicional, como por ejemplo el valor de este ángulo, el ángulo que sobraba ahí, o en la otra cosa, ¿ya? Pero no podía hacerse de otra forma. No. ¿Dudas, preguntas, consultas, chiquillos? Martín, siempre falta información. Yo he visto por ejercicios donde falta información, o se requiere información adicional. Es difícil ver del otro tipo, en verdad. Por eso, por algo está esta alternativa, para que desconfíen, porque eso los hace desconfiar. Ya, si está todo bien, vamos a la pregunta número 6. Esta no era la opción. Votación. Listo, chicos, pasamos a cuadriláteros, polígonos. ¿Ya? Nos dicen, si el área de este paralelogramo, recuerden que era un paralelogramo, ABCD, de la figura adjunta es 52 centímetros cuadrados. ¿Ya? O sea, el área de esto es 52. Nos dicen, S es 4 centímetros. Y el ángulo ADC, o sea, sería el ángulo de aquí, mide 135. Entonces, ¿cuál es el perímetro de esta figura? Y ahí tenemos varias opciones. Recuerden que eso es la raíz de 2. ¿Ya? Recuerden cómo se ganaría en un paralelogramo, qué propiedades tienen ciertos ángulos, ciertas figuras.
Ahí les dan la pista poniendo esa línea. Denle nomás, chiquillo. Les quedan 40 segunditos para contestar. Denle, denle. Algunos van bien, muy bien. Recuerden que es el perímetro de toda la figura. Muy bien. Ya, chiquillos, les quedan 10 segunditos. Y bueno, voy a cerrar en 3, 2, 1. Ya. Hoy alguien alcanzó a votar. Y cerró con la letra B. Y felicidades a los que votaron por esa letra, porque es la letra B. Y vamos a ver cómo se hacía este ejercicio. Bueno, primero vamos a destacar la información, ¿cierto? El área mide 52. ¿Ya? Ese, que sería este ladito de aquí, mide 4. Y el ángulo ADC, que sería este, mide 135 grados. Listo. ¿Qué otra información sabemos del enunciado? Bueno, que ese ángulo de 90 que está ahí también va acá, ¿ya? Porque sería como un ángulo entre paralelas. Recuerden que en un paralelogramo los lados son paralelos, ¿ya? Por eso su nombre. Entonces, otra característica de los paralelogramos es que los ángulos opuestos son congruentes. Por lo tanto, el ángulo de acá también mide 135 grados. Todo eso. Por lo tanto, si tenemos un ángulo grande de 135 y un ángulo de 90, el restito que queda aquí mide 45 grados. Y luego, como esto aquí en este triángulo que está marcado, tenemos un ángulo de 45 y otro de 90, y sabemos que tienen que sumar 180, significa que este también mide 45 grados. ¿Y qué obtuvimos aquí? Un triángulo rectángulo que tiene ambos ángulos de 45 grados. Ambos ángulos son iguales. ¿Y qué significa dos ángulos iguales? Un triángulo isósceles. Y aunque en la figura no se ve isósceles, les prometo que es isósceles. Por lo tanto, este lado es igual a este lado y esto mide 4. ¿Ya? Y lo que nos falta saber es cuánto mide, voy a marcarlo, nosotros queremos saber cuánto mide ese lado amarillo. ¿Y cómo sacamos eso? Con un triángulo rectángulo, Pitágoras. Nuestro famoso Pitágoras, que nos dice que un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. En este caso, un cateto vale 4, el otro cateto vale 4, y bueno, nuestra hipotenusa sigue siendo un misterio. Acá tenemos 16. Bueno, en verdad lo que tenemos es 2 por 4 al cuadrado, ¿cierto? 2 veces 4 al cuadrado, igual a la hipotenusa al cuadrado. Si a esto le sacamos raíz, y recuerden que aquí en la geometría es lindo sacar raíz, porque en la geometría sí o sí todo tiene que ser positivo, chiquillos. Un lado no le puede dar menos 5, a menos que estén en un plano cartesiano, pero en verdad no, no les puede dar negativo. Esto nos va a dar 4 raíz de 2, porque el 4 estaba elevado a 2. Y esto es igual a la hipotenusa. Por lo tanto, ese lado amarillo es 4 raíz de 2. Hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Vamos mal?
¿Dudas, preguntas, consultas? Chiquillos, aparezcan. Súper, excelente. Ya. Entonces nos falta determinar cuánto vale lo que nos falta, ¿cierto? ¿Qué sería? Nos falta saber esto, lo que marqué en rojo. ¿Por qué nos falta eso? Porque si yo tiro una línea recta, igual que como estaba en el otro, al otro lado, esto es lo que nos falta, porque yo ya sé que este tramito también tiene que valer 4 por ser paralelo. Así que en verdad nos falta lo de la línea roja. Y aquí, ¿qué vamos a usar? Nuestro dato del área. Porque nosotros sabemos que para sacar el área de un paralelogramo es la base, es igual a la base por la altura. ¿Ya? Súper simple. ¿Cuánto sería la base? La base es todo este tramo. Por lo tanto, llamemos X a este cachito que nos falta. La base sería 4 más X, que es todo ese largo amarillo que marqué, por la altura. ¿Cuánto es la altura? Es justamente esto de aquí, porque tiene un ángulo recto, así que eso es altura, que mide 4. Y por enunciado, sabemos que todo esto es igual a 52. Y de aquí, con un poquito de matemáticas que ustedes pueden resolver en sus casas, nos da que X tiene que ser igual a 9. Esa es la respuesta. X es igual a 9. Por lo tanto, el perímetro es la suma de todos los lados, ¿cierto? Por lo tanto, el perímetro sería igual a 2 veces el 4 raíz de 2 más 2 veces el tramo amarillo, que es 4 más 9, que eso es igual a 13. Aquí nos da 8 raíz de 2 más 2 por 13, 26. La letra B. ¿Dudas, preguntas, consultas, chiquillos? Si este ejercicio era más complicado, pero yo siempre les digo, hagan los ejercicios complicados para que después los otros les parezcan fáciles. Chiquillos, ¿preguntas? ¿En algún color? Me pueden decir por color también, si tienen duda en alguna parte. O si no, díganme que ya está todo bien. Sí, hay solucionario, lo tengo listo. De ahí estoy haciéndome el torpedo. Ya, excelente. Entonces vamos a la siguiente pregunta y nos van quedando poquitas. Chuta, voy a tener que borrar acá. Ya. Ya. Entonces, pregunta número 7. Vamos a relanzar la votación. Listo. ¿Qué nos dice esta pregunta? Dice, en el rectángulo ABCD, todo ese rectángulo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Y estamos hablando de áreas. Si nos dicen el área de esto es el triple de esto, es 3/4 del este, ya. Y tenemos que ir comprobando cada una de las afirmaciones para marcar una de las alternativas que están ahí. Si se fijan, había sacado todas las letras E para jugar al Kahoot, pero no funcionó. Para la otra, de vuelta a vacaciones, voy a volver con cosas más nuevas y divertidas. Y les queda un minutito para contestar. Y bueno, hablando sobre cosas, sobre ejercicios, nosotros ahora no, como les dije, para los que no estuvieron al principio, esta es la última clase antes de vacaciones. Nos vamos de vacaciones. Bueno, ustedes. Yo no. Yo salgo en agosto. Yo tengo vacaciones en agosto, pero bueno.
Pero la cosa es que nosotros aquí paramos y siento que es súper bueno cerrar con una ejercitación, porque esta ejercitación, si se fijan, contempla muchas cosas que hemos visto. Tenemos muchos ángulos, muchos triángulos, tenemos los cuadriláteros, que es lo que más se ve, vimos circunferencias y estamos viendo ahora área y perímetro. Así como que nos vamos a llevar todo eso y espero que ustedes lo ejerciten esto, porque a la vuelta se viene proporcionalidad, chiquillos. Y eso sale mucho. Una de las cosas que más sale es proporcionalidad, ¿cierto? El teorema de Tales, si estos triángulos son semejantes, son congruentes, todas esas cosas salen. Así que en verdad repasen todo esto porque sirve para lo que se viene. ¿Ya? Así que ahora sí, vamos a cerrar la votación y les voy a compartir que hubo un empate entre la A y la C. Pero vamos a ver cuál es. Es la B. ¿Cómo pasó esto, chiquillos? ¿Cómo pasó? No sé si alguien votó por la D. Ahí votaron, ya. Supera a los que votaron por la D. Súper bien. Vamos a ver entonces qué había que hacer. Identifiquemos en nuestra figura, antes de pensar cualquier cosa. Esto es un rectángulo. Por lo tanto, este lado de acá, el AD, es igual al CB. Y el lado de abajo, el AB, es igual al CD. O sea, todos los lados son iguales al opuesto. Por lo tanto, si acá arriba tenemos 3P más P, que es 4P, abajo también tenemos que tener lo mismo. Por lo tanto, lo que falta aquí es un 3P. Eso es lo necesario. Ahora vamos a ver qué nos piden. El área del triángulo DEF es el triple del área del triángulo AEF. Bueno, como nos piden todo el rato el área del triángulo DEF, es lo que vamos a dejar marcado, ¿cierto? Con rojo. El área del triángulo DEF es igual. Recuerden que para un triángulo es base por altura dividido en 2. ¿Cuál es la base del triángulo DEF? Yo voy a usar el 3P, porque es el más sencillo, ¿cierto? Para no sacar hipotenusas. Por la altura. Espérenme. Ahí sí. Por la altura. La altura no la sabemos como en función de P, por decirlo de alguna forma, pero la vamos a nombrar como AD. AD es la altura, porque es paralela a la línea que en verdad sería la altura, que sería eso. Miden lo mismo, es solo para decir que miden lo mismo. ¿Ya? Y bueno, y esto estaría dividido en 2. Ya. Ahora nos vamos a ir a comparar. La primera nos dice el área de AED. Saquemos el área del triángulo AED. Lo mismo, base por altura dividido en 2. ¿Cuál es la base? En este caso es el P. Base es P. La altura, si se fijan, es la misma que el DEF, que sería AD, y también estaría dividido en 2. Si se fijan, la única diferencia entre el rojo y el azul es el 3. Por lo tanto, significa que a la DEF es 3 veces la otra, porque solo le agregamos un 3. Por lo tanto, esa es correcta. ¿Ya? ¿Dudas con esa? Preguntas, porque esta es la más fácil de ver. Así que quiero que la vean para que las otras también sean iguales. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Todo bien? ¿Todo mal? ¿Todo bien? Excelente. Vamos a ir a la segunda afirmación. Nos dicen, DEF corresponde a 3/8 del área del todo el rectángulo ABCD. Entonces, este color no se ve para nada. Otro color. El área del rectángulo, vamos a llamarlo ABCD. Recuerden, como vimos antes, es simplemente base por altura. Por lo tanto, sería la base que dijimos que era 4P por la altura, y la altura es la misma, AD. Eso sería el área.
¿qué pasa? ¿Cómo sé que corresponde a 3/8 del área del rectángulo tanto? Lo que tendría que pasar es que si yo multiplico esto por 3/8, me debería dar el área roja, el área que hicimos en rojo. ¿Qué pasa si lo multiplico? Si se dan cuenta, el 4 se simplifica con el 8 y queda un 2 abajo, ¿cierto? Y el 3 queda solito. Así que al final 4 y el 8 se simplifican y queda un 2 abajo. El 3 queda igual y estaríamos multiplicando por P y por AD. Y eso que está ahí es lo mismo que está en rojo, ¿cierto? ¿Todos lo ven? Yo multiplico por 3/8 y me dio lo de esto. Y esto es lo mismo que lo de arriba. ¿Se ve? ¿No se ve? Chiquillos. Sí, súper. Entonces significa que se cumple, de que es 3/8 el área. Así que eso también es verdad. Y la última tiene una lógica súper similar. Saquemos, voy a hacerlo con negro, el área del trapecio EBCF, o sea, sería ese trapecio raro. Vamos a hacer la figurita y un trapecio del trapecio EBCF. ¿Cómo sacábamos nosotros el área de un trapecio? Con la formulita que vimos en clase, ¿cierto? Es bueno tener esas fórmulas a mano, chiquillos, para estos casos, porque las del triángulo, rectángulo, es súper fácil. Pero ahora que te digan cuánto es el área de un trapecio, complicado. ¿Pero cuánto es esto? Es la suma del lado de abajo de la base, que es 3P, más el lado de arriba, bueno, vamos a ir marcando, es esto, más P. ¿Ya quedó claro eso? Eso es parte de la fórmula, por si acaso. Luego, la fórmula dice que esto se divide en 2 y se multiplica por la altura. Así se saca el área de un trapecio. Siempre la misma fórmula para cualquier tipo de trapecio. Lado de abajo más lado de arriba, partido en 2 por altura. Y vamos a hacer el mismo ejercicio. Aquí nosotros teníamos 3/4. O sea, antes teníamos 3/8, multiplicamos y nos había dado. ¿Ya? Vamos a ver si pasa lo mismo. Primero voy a desarrollar un poquito más, que esto sería 4P por AD partido en 2. Entonces, ¿qué pasa si yo multiplico por 3/4? El 4 se va con el 4 que ya está en la fórmula. Y lo único que queda es el 3. Y ese 3 reemplaza al 4 y queda igual que lo azul. Quedaría ese 4, o sea, con el 4 y reemplazo con un 3P AD dividido en 2, que es exactamente igual a lo rojo. Por lo tanto, esta también es verdadera. Y así, todas eran verdaderas, chiquillos. ¿Dudas, preguntas, consultas? O si no, vamos a la última preguntita. Chiquillos, aparezcan. Todo bien, excelente. Ya. Dígame si vamos a la última pregunta y nos vamos a ir antes que otras veces, así que súper bien. ¿Alguien tiene dudas? ¿No? ¿Sí? ¿Me puede preguntar después de la clase también? Ningún problema. Entonces, dejen borrar todos los dibujos. Excelente. Ya. Vamos a la pregunta número 8. Vamos a lanzar la votación. Listo. Nos dicen, en el triángulo ABC de la figura adjunta, y faltó un triangulito. Bueno, D y E son puntos medios de los lados respectivos. Si la superficie del DEC
es 8 centímetros cuadrados. La superficie se refiere al área, chiquillos. Y nos preguntan entonces el área del ABC, o sea, del triángulo completo. Ahí está la figurita y ahí están las respuestas. Denle nomás con la votación. Denle nomás, chiquillos, les queda un minutito nomás. Denle si tienen alguna duda. La pregunta, hasta la última pregunta, denle, respondan todo. Aunque sea una alternativa, aunque sea la chunte. Anímense a votar si queda lo último. Antes de irse de vacaciones, pues chiquillos, ¿no quieren votar en una, en una votación de ejercitación? Anímense. Denle. Denle, chiquillos. La última. Les quedan 5 segundos para votar, chiquillos. Ya, por los que faltan. Faltan personas que voten. O están durmiendo. Voy a cachar a los que están durmiendo aquí. Ya. Voy a cerrar en 3, 2, 1, chiquillos. Y quiero compartirles los resultados que ganó la letra C. Vamos a ver. Exacto, súper bien. A los que votaron la letra C. Exacto, es 32 centímetros. ¿Alguien que lo haya hecho quiere decirme cómo lo hizo? Quiero saber. Que yo tengo una forma, pero estoy segura que hay otras formas. ¿Alguien quiere decirme? ¿O no? ¿O no les tinca? No, nadie se anima. Ya, pues chiquillos, denle. Alguien que le haya dado la C. Bueno, ¿qué pasó? Ah, moví la diapo. Ya. Entonces, ¿qué sabemos? Nos dicen que D y E son puntos medios de los lados respectivos. Por lo tanto, significa que este lado es igual a este y este es igual a ese. ¿Ya? Porque son puntos medios y dividen en partes iguales los lados. Primera información. Y sabemos que la superficie o el área del DS, que es el triangulito de acá, vamos a marcarlo, es 8 centímetros cuadrados. ¿Qué podemos sacar de aquí? Bueno, esta es la forma que yo lo hice, que tal vez recuerden, hay muchas formas de hacerlo, pero yo lo hice así. Estos triangulitos, el DEC y el DBE, estos dos, son triángulos iguales. ¿Por qué? Esto es algo que tal vez vamos a ver como definido más adelante, pero si se fijan, tienen un lado igual. Comparten otro lado, porque este lado ambos lo tienen. Ese que rayé más. Por lo tanto, sí o sí, el lado que queda tiene que ser igual al otro lado. ¿Ya? ¿Eso se entiende o no se entiende? Lo que hice ahí. Ya, súper. Sí, es eso, pero se viene después. Se viene después de vacaciones esa definición. Por lo tanto, ¿qué sabemos de triángulos iguales o triángulos congruentes que tienen la misma área? Así que este de acá también mide 8 centímetros. Al ser puntos medio exactos, dividen al lado en dos ángulos iguales. ¿Ya? Entonces,
Voy a borrar un poquito porque lo que me importa no es esto. Vamos, porque ya sabemos que el triángulo EDB o BED, como quieran llamarlo, de BDE, el que está marcado en amarillo, tiene un área de 8. Voy a escribirlo aquí. Pero, ¿qué pasaba cuando yo dibujaba las medianas? Esto es algo que creo que yo les pasé, debería haberlo pasado, que es que cuando dibujamos todas las medianas dentro de un triángulo, o sea, yo digo, por ejemplo, ahí está el punto medio del otro, y los uno formo 4 triángulos chiquititos que son iguales, ¿cierto? Esto es una propiedad de la mediana. Cuando yo uno todas las medianas, que serían las líneas, digamos las líneas rojas, formo 4 triángulos iguales, que sería, estoy rayando, que sería este y el que ya está marcado en amarillo. 4 triángulos. Por lo tanto, el triángulo grande, el ABC, se conforma de 4 triángulos chicos, que son iguales. Como son iguales, tienen la misma área. Por lo tanto, el área del triángulo ABC es igual 4 veces el área del triangulito, vamos a llamar al DEB. Y como eso era 8, sería 4 por 8 igual a 32. Sí, lo que hice aquí con las líneas rojas fue dibujar las medianas que me faltaban, porque D era una mediana, porque unía dos puntos medios, D y E puntos medios. Yo agregué un punto medio imaginario de AC para unir las medianas. Uní los puntos medios y eso me generó 4 triángulos congruentes, iguales. Eso es una propiedad de la mediana. En cualquier triángulo, si ustedes hacen eso, les va a dar 4 triángulos iguales. ¿Ya? Por lo tanto, me aproveché de eso y dije, entonces, todas las áreas de estos triangulitos son iguales. Así que el área total es la suma de todas estas áreas pequeñas. Y como son iguales, sería 4 por el área de 1, que es el que ya conocíamos, que es el de aquí. Y eso nos dio 4 por 8, 32. ¿Dudas, preguntas, consultas, chiquillos? ¿Alguien lo hizo de otra forma? Que me quedó la duda cuando yo hice este. Porque es como un poquito adelantado, tal vez. O díganme si tienen dudas. ¿No, chiquillos? ¿Ninguna duda? ¿Todo claro? Súper. Ya. Perfecto. Entonces, bueno, esta era la última preguntita, ¿cierto? Ustedes ya vieron que después no hay nada. Así que hasta aquí dejamos la clase. Esta fue la ejercitación. Recuerden, nos vamos de vacaciones. No hay clases hasta el 26.